Muy bienvenidos el secretario general, los embajadores, representantes diplomáticos que nos acompañan, señoras y señores de las organizaciones de la sociedad civil, académicos. Tenemos hoy unos invitados de primera a los que quiero darles la bienvenida. Tendremos el día de hoy con nosotros, en el marco de la organización, una primera presentación por parte del secretario general, José Miguel Insulza, y luego estará con nosotros también Paul Simons, secretario ejecutivo de la Comisión Interamericana para el Control del Abuso de las Drogas, CICAD, que hará una presentación de los escenarios en el problema de las drogas 2013-2015, en el marco del informe que ya se presentó. Más adelante tendremos un diálogo donde el secretario de Relaciones Políticas, Alfonso Quiñones, moderará, a quien mucho agradezco todos los trabajos para la organización, a él, a Jorge Sanín, a su equipo, por supuesto al equipo de la Secretaría General, a Pamela, muchísimas gracias por todos los esfuerzos realizados para llevar este evento a cabo. Y en el marco de esta conversación nos acompaña Javier Sicilia. Ustedes lo conocen como un poeta, líder del Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad de México. Él ha hecho un viaje en distintas ciudades de Estados Unidos y Canadá, en distintos foros para repensar, debatir y ver las consecuencias de lo que se ha llamado la guerra a las drogas, sobre todo desde el punto de vista de lo que ha sucedido con las víctimas. Nos acompaña también Héctor Sánchez, que es el director ejecutivo del Labor Council for Latin America Advancement. Está con nosotros. Bienvenido, Héctor, muchas gracias. Y nos acompaña Ted Lewis. Ted Lewis es el director del Programa de Derechos Humanos de Global Exchange, una organización basada en San Francisco que ha acompañado todos estos procesos. Le pido pues a todos ustedes que les brindemos un fuerte abrazo a nuestros invitados el día de hoy. Esperamos que esta conversación tenga luego sus réplicas y sus ecos, no solo en tanto cuanto se vea a la OEA como un espacio de reflexión y discusión, sino también como un espacio de encuentro. Están acá organizaciones latinas, están acá organizaciones de derechos humanos, están movimientos de víctimas. Mucho agradecemos pues este espacio y confluencia y que ojalá esto vaya generando una sinergia de diálogo que nos vaya haciendo repensar las cosas. Eventualmente el informe que ha presentado la OEA da la oportunidad también para generar un marco de reflexión sobre un problema que ya está mostrando claramente sus señales de límite en términos de los paradigmas bajo los cuales se está aproximando. Eso será parte de lo que ahora vamos a discutir y si les parece le damos entonces el uso de la palabra al secretario general. Muy buenos días, embajadores, embajadoras, representantes, estimados amigos del panel, estimado Emilio Álvarez y Casa, secretario ejecutivo de la Comisión de Derechos Humanos. La verdad es que para nosotros esta es una gran oportunidad, porque desde que emitimos el informe sobre el problema de las drogas en las Américas, hemos tenido la oportunidad de presentarlo y discutirlo muchas veces. Pero creo que esta es la primera vez que hacemos una reunión enfocada estrictamente en el tema de derechos humanos y por lo tanto, como decía Emilio, en el tema de las víctimas. La guerra contra las drogas ha dejado un arrastro de muchas víctimas, no solamente los que han sido muertos en ella, sino que también aquellos que están, muchos que están en la cárcel hoy, muchos que han perdido gran parte de sus vidas y por lo tanto es importante para nosotros tener este diálogo y escuchar el debate de ustedes y las conclusiones para sacar algo que nos sirva para nuestro trabajo futuro. Como ustedes saben, el informe nos fue encargado por la 6ª Cumbre de Jefas y Jefes de Estado de las Américas, ante una evidencia que fue muy visible para quienes estábamos ahí en la reunión entre presidentes en la cual esto se acordó, que era la noción bastante como de convencimiento de que la lucha contra el narcotráfico, la guerra contra las drogas ha fracasado, hasta el punto de que lejos de reducirse, el narcotráfico se extiende a toda la región y ha terminado por constituirse incluso en amenaza a la integridad de algunos estados. Teniendo estos elementos en consideración, entonces se nos pidió analizar
objetivamente los resultados de la actual política de drogas, es decir, las cosas que habían caminado, las que no habían caminado, y explorar nuevos enfoques para fortalecer y ser más efectivos en el enfrentamiento del problema. Por esa razón, en realidad, nosotros hablamos de dos informes, un informe, el llamado informe sobre el problema de drogas en las Américas y el informe de escenarios, que entiendo que Paul Simons va a exponer algo más extensamente, así que no me voy a referir mucho a ese segundo informe, solo quiero decir que en él, ordenadas con la forma en que se hacen los escenarios, como una cosa coherente y lineal, están, si uno los lee transversalmente, prácticamente todas las cosas que se podrían hacer con el tema de las drogas. Ahora, el informe reconoce el carácter hemisférico del tráfico. Estoy hablando del informe propiamente tal, el informe sobre el tema de las drogas, del tráfico y el consumo de drogas, pero al mismo tiempo elige un enfoque que permite analizarlo, porque a partir del hecho de que todas las cosas que ocurren con las drogas en el mundo ocurren en las Américas, el cultivo, la producción, el tránsito, la venta, el consumo, todas esas cosas pasan de manera significativa en nuestra región. Pero que sí es importante recalcar que ocurren, y el informe así las presenta, pero ocurren de manera algo distinta en los distintos países, que por lo siguiente tienden a afectarlos y se tienden a ser percibidos de manera diversa. Por esas razones que en algunos países de nuestra América, aquello que nosotros afirmamos que aquí hay un problema básico de salud pública, hay un enfoque que es necesario asumir, es más recibido en algunos países, y me refiero fundamentalmente a países que tienen un alto consumo y en que la violencia no es tan fuerte como lo es en otras partes. En otros países, en cambio, y me requiere aquí fundamentalmente a los países, a la zona que va desde el norte de América del Sur y atraviesa todo Centroamérica hasta México y también hacia el Caribe, en que el problema fundamental, la crisis fundamental es la violencia. Es interesante señalar que efectivamente es ahí donde están, es ahí, y no en los principales lugares de destino final de las sustancias traficadas, las mayores manifestaciones de violencia. No digo que no haya violencia, por cierto, acá la hay, y la hay también de distintas formas. También la hay en los países en que se genera la droga, en Bolivia, en Perú, etcétera, pero por algún motivo que intentamos explicar en el informe, no voy a extender en eso ahora, la principal violencia se concentra en los países de tráfico, en los países de curso de la droga desde el sur del continente hacia el norte, o parte que no está tan desarrollada en el informe, en su tránsito hacia Europa. Ahora es importante esto porque es curioso que desde la perspectiva del valor generado en cada una de las etapas o las partes que componen la economía ilegal de drogas, la venta es indudablemente aquella en que se generan los mayores ingresos y ganancias. Es decir, no es en el tráfico, ¿cierto? Perdón, el narcotráfico, un kilo de pasta base en alguna selva del sur del continente tiene un precio que se multiplica 500 veces cuando llega al usuario en alguna calle de Norteamérica. Por lo tanto, todos ganan, no nos equivoquemos en esto. Pero el total el 65% del total generado está en los últimos tramos de la venta. Y los cultivadores o productores originales generan o solo perciben alrededor de un 1%. Hay una cierta disonancia ahí entonces, entre, por así decirlo, el reparto de la violencia y el dolor y el reparto de las ganancias del narcotráfico. Ahora, Paul va a presentar, como digo, esta mañana el informe. Yo quiero hacer algunos muy breves comentarios sobre el tema de derechos humanos. El primero tiene que ver, por cierto, con la obligación del Estado democrático de enfrentar la violencia y la inseguridad asociada a la actividad de las bandas del delito organizado y cumplir así con una obligación esencial, que está en el contrato social original, por así decirlo, el primero que se definió por Rousseau hace ya muchos años, que es la obligación de proteger a sus ciudadanos. Eso es lo que funda, según los teóricos clásicos, la formación del Estado, lo que justifica la formación del Estado, la protección de sus ciudadanos.
Y la acción criminal asociada a la producción y al tránsito de sustancias hacia los países y mercados de consumo final es de tal tamaño que realmente esa inseguridad afecta a los ciudadanos en su integridad física y en su patrimonio y a la sociedad en su conjunto. Además genera situaciones de corrupción que debilitan las instituciones civiles y estatales y pueden afectar la gobernabilidad democrática de los países. Impunidad y corrupción estimulan la violencia por cuanto permiten que los delincuentes actúen sobre seguro. Por mucho que algunos pregonen penas más altas, etc., el tema no es la pena, porque en la medida en que las penas sean nominalmente altas, pero la impunidad sea mucho más alta todavía, eso no desalienta la comisión del delito. La falta de Estado de Derecho, entonces, explica los altos índices de violencia por parte de las organizaciones criminales y el hecho que ellas dominen territorios e influyan sobre las decisiones públicas. Y por lo tanto, el Estado no puede abdicar de esta obligación de proteger la vida, la libertad, el bienestar y la salud de sus ciudadanos. Y esto viola, si lo miráramos desde el punto de vista de nuestras convenciones de derechos humanos, toda esta violencia viola los derechos considerados en la Declaración Universal de los Derechos Humanos y en el artículo 1 de la Declaración Americana de los Deberes y Derechos del Hombre, que hablan de la vida, la seguridad y la libertad de las personas, así como aquellos derechos relativos a su condición de ciudadanos y las condiciones que deben prevalecer para que puedan ejercerlos. Otros derechos en esta dirección: la libertad de expresión es afectada cuando en América Latina se asesina y amedrenta a periodistas con la frecuencia que ocurre. El acceso a la justicia es afectado cuando las víctimas o testigos que denuncian crímenes son objeto de la venganza impune de las bandas. El control de sectores de nuestros países por parte del narcotráfico convierte a los ciudadanos que viven en ellos en víctimas recurrentes de violación de sus derechos. Es posible entonces afirmar que en este aspecto muchos de nuestros estados no cumplen con la obligación básica y esto afecta a los derechos de todos quienes son víctimas de la violencia. Muchas veces se confunden en países sobre todo con alta debilidad estatal las políticas de fortalecimiento del Estado que son necesarias con políticas que parten de la premisa de que es posible negar derechos para fortalecer el Estado de Derecho. Pensamos que la lucha contra el narcotráfico no puede llevarse a cabo por medio de políticas que constituyen o pueden violar las libertades civiles. Sin embargo, es curioso señalar que los convenios que se han referido al tema de las drogas hacen muy poca referencia a estándares de justicia basados en principios de derechos humanos. De hecho, las convenciones internacionales sobre drogas de Naciones Unidas del 61, el 71 y el 88 solo mencionan una vez de manera expresa la necesidad de aplicar criterios basados en el respeto a los derechos humanos. Y es el artículo 14 de la Convención de 1988 sobre erradicación de cultivos. Esta omisión existe igualmente en las legislaciones nacionales. Y por el contrario, muchas veces en el trato al tema del narcotráfico se pasan a llevar principios garantistas del derecho procesal como el debido proceso, con sistemas de justicia paralelos, no fiscalizados y que no cumplen con los estándares mínimos internacionales, desproporción de la pena en materia de posesión y consumo, violación del principio de presunción de inocencia, detenciones sin límites de tiempo, etc. Hay otros asuntos ligados a la obligación solo parcialmente cumplida o incumplida por nuestros estados en materia de derechos humanos son el aumento explosivo de la población penitenciaria, el impacto social y ambiental de programas de erradicación, el desplazamiento de poblaciones que lleva consigo el desempleo y la pobreza y otros efectos del enfoque represivo con que se trata predominantemente el problema de las drogas. Desde el punto de vista de los derechos sociales hay una relación clara entre la pobreza, la desigualdad y la falta de oportunidades con el problema de la droga. Está claro que si bien este fenómeno se produce en toda la sociedad, tiende a ser proporcionalmente mayor en los sectores vulnerables.
por el tipo de consumo en estos sectores, inhalables, fumables, las personas afectadas suelen correr mayores riesgos a la vez que su misma condición de marginalidad les hace tener un menor acceso a procedimientos de tratamiento y rehabilitación. Por eso sostenemos que la reducción o eliminación de la violencia o inseguridad asociada a la venta de drogas, tal como se hace presente en los barrios y zonas socialmente vulnerables en América Latina y el Caribe, está relacionada con la reducción de esa condición de vulnerabilidad social y demanda una atención integral del Estado y la sociedad civil en los ámbitos de la educación, el empleo, la igualdad de oportunidades y la habitabilidad urbana. La reducción o eliminación de la violencia y la inseguridad está relacionada con acciones destinadas a prevenir, no a reprimir el uso de drogas, y en lo relativo a usuarios y dependientes, a su trato como personas afectadas por una enfermedad crónica o recurrente, que deben ser objetos de tratamiento y rehabilitación más que de represión. Con relación al consumo de drogas, nuestro informe establece que se requiere un enfoque de seguridad pública en todos nuestros países, con más recursos y programas para tener éxitos. Nuestra estimación en la Comisión Interamericana contra el Abuso de Drogas es que el país de América Latina que tiene mayor cobertura es uno que tiene un 33% de cobertura para su problema de adicción a la droga. Y eso significa que un cambio fundamental es la consideración del usuario como víctima, un adicto crónico y no como un delincuente o un cómplice de narcotráfico. Y de ahí deriva nuestra afirmación de que la despenalización de la tenencia de drogas para el consumo personal debe ser considerada como la base de cualquier estrategia de salud pública. Este es un tema que ha sido controvertido en el informe. Yo creo que en realidad, debo reconocer, sí toma partido en la parte analítica del informe. Y la razón es simple, porque creemos que un adicto no es un enfermo crónico que no debe ser castigado por su adicción, sino que tiene derecho a tratamiento médico y adecuado. Y las medidas restrictivas de libertad son antagónicas con este enfoque. Y solo deberían usarse en casos extremos en que esté en riesgo la vida del adicto o cuando su conducta constituye un riesgo inminente para la sociedad. Si el adicto o el consumidor de droga es considerado una persona enferma, tiene los mismos derechos de protección que establece el artículo 7º de la Declaración Universal de los Derechos Humanos y el derecho también a no ser discriminado. En la actualidad todavía quedan muchos países de las Américas en que se encuentran en las cárceles a consumidores de drogas por el solo hecho de haberlas tenido para su consumo. Incluso en países en que se afirma oficialmente que este es un problema de salud. Y las limitaciones a la despenalización para el uso personal en los países en que ello ha ocurrido hacen que muchos consumidores terminen igualmente encarcelados por haber superado un límite de posesión de sustancias que la ley acepta. Estamos conscientes que intervenir frontalmente sobre este tema significa entonces adoptar medidas que claramente vayan hacia un enfoque de prevención y que revisen clara y drásticamente las normas para evitar que consumidores o adictos sean tratados como criminales en la realidad, en la práctica, en nuestras sociedades. El mensaje principal de nuestro informe, sin embargo, con esto concluyo, es que para enfrentar el problema de las drogas de manera eficaz se requiere un enfoque múltiple, de una gran flexibilidad, comprensión de realidades diferentes y convencimiento de que para ser exitosos es necesario mantener la unidad de nuestros países, es cierto, pero admitir la diversidad de sus situaciones particulares. Una mayor flexibilidad podría llevar a adoptar transformaciones en las legislaciones nacionales o a impulsar cambios también en la legislación internacional. No obstante, no olvidemos que a pesar de su orientación extremadamente prohibicionista, las convenciones de Naciones Unidas no hacen alusión alguna al uso o consumo privado de las drogas. En el terreno de las legislaciones nacionales corresponde evaluar los signos y tendencias existentes. Hay ciertamente un debate hoy día por la despenalización de la producción, venta y consumo de la marihuana. Nuestro informe muestra, además, sin embargo, quiero reiterarlo aquí,
de manera que no existe ningún movimiento significativo o apoyo significativo en ningún país para la despenalización o legalización del tráfico de drogas ilegales más dañinas que esa. En el plano de las convenciones, las transformaciones surgirán de la posibilidad de que el enfoque actual sobre control de drogas y estupefacientes se flexibilice, que permita que los países exploren colectivamente opciones en materia de política sobre drogas que tengan en consideración las necesidades, conductas y tradiciones particulares de cada uno de ellos, y que tenga también claro que el enfoque represivo debe dar lugar a un enfoque que, reconociendo el papel fundamental del Estado en garantizar la seguridad de sus ciudadanos, lo haga dentro de un marco de orientación de un tema de salud pública y también en un marco de respeto pleno a los derechos humanos de las víctimas, que son todos los ciudadanos, potencialmente todos los ciudadanos de nuestros países. Les agradezco su atención y quedamos atentos al diálogo entre todos ustedes. Muchas gracias. Muchas gracias al secretario general, sobre todo en este énfasis del tema de las víctimas. Pero también quisiera yo subrayar también cómo hay impactos diferenciados. Y subrayar, yo creo que tenemos además un compromiso por quienes integramos la mesa, una mesa eminentemente masculina, a poner nota en el impacto también para las mujeres. El impacto diferenciado, platicaba yo con la secretaria de la Comisión Interamericana de las Mujeres. Háganse cargo de que los hombres también manden una perspectiva de género y pongan el tema de manera que en los impactos diferenciados nos encarguemos también de visibilizar lo que pasa y en particular lo que pasa con las mujeres, porque inclusive se reproducen los estereotipos machistas a la hora de la distribución, son también la pieza sacrificable. La mayoría de las personas que trasladan la droga y que pagan las consecuencias acaban siendo también en esa reproducción, inclusive hasta en la cadena delictiva de la reproducción de los estereotipos machistas. Y también en las víctimas, también lo que pasa con las mujeres como víctimas y en sus familias y en el entorno de la implicación. Entonces quisiera subrayar esa idea y pedirles a nuestros panelistas que lo tengan en su horizonte a la hora de intervención. Le pediría ahora, por favor, a Paul Simon, si es tan amable de hacer uso de la palabra. Muy buenos días a todos, un gran gusto estar con ustedes esta mañana, especialmente con estos grandes representantes de la sociedad civil. Bueno, siempre es difícil ir después del señor secretario general porque él ya mencionó muchos de los temas y yo creo que ustedes realmente están esperando escuchar a estos grandes expertos en el tema, entonces voy a hablar muy brevemente sobre el informe y concentrarme un poco en los escenarios. Afortunadamente tenemos aquí uno de los miembros de nuestro equipo de escenarios, John Walsh. También, gracias John por acompañarnos, también un gran representante de la sociedad civil que estuvo con nosotros, y uno de nuestros excomisionados y gran amigo Milton Romani, que también ha sido una fuerza muy importante intelectual en todo el tema de drogas. Y quería también reconocer a mi equipo que está aquí en la CICAD. Todos trabajamos muy duros en preparar este informe dentro de poco tiempo. Bueno, ya conocen un poco el background de eso, el encargo de los presidentes, el proceso, un informe en dos partes, ya conocen bien. Tratamos de ser bastante inclusivos y tratamos de incorporar realmente a muchos puntos de vista en preparar este informe, tanto el informe de escenarios como el de analítico. Creo que es importante mostrar ese deseo de apertura. Tuvimos mucho apoyo de los gobiernos aquí presentes, muchas gracias, sector privado. Y bueno, todo el proceso duró casi un año, también con muchas consultas en los países, y quería mencionar también representantes de la sociedad civil participaron en toda parte de este proceso bastante largo.
y lo presentamos en este año con el presidente Santos. El informe está disponible en nuestro sitio web. Tiene 6 capítulos, además del informe final y también el informe de escenarios. El secretario general ya habló mucho del informe analítico, entonces no voy a concentrar en eso en mi presentación. Voy a pasar directamente a los escenarios, que es la parte que un poco hace falta. Los escenarios fueron realmente organizados por un grupo de stakeholders, unos 47 personas de diferentes índoles. Había representantes de la sociedad civil, había representantes de gobiernos, había jueces, había policías, había representantes del sector de salud, todo un poco que compone el aspecto multidimensional del tema. Había representantes indígenas, representantes de jóvenes, mujeres. Tratamos de ser lo más inclusivo posible. Lo lanzamos con unos 75 entrevistas a alto nivel, inclusive a jefes de Estado, ex jefes de Estado. Y luego había 2 reuniones de una semana cada uno en Panamá, donde se construyó estos escenarios. La idea fue mirar hacia el futuro, hacia el año 2025, con unas, fotografías del mundo de drogas que serían relevantes, desafiantes, factibles y claras. No necesariamente eran pronósticos ni de futuros preferidos, simplemente de futuros posibles. Entonces no es que un escenario estamos favoreciendo encima del otro. Salieron 4, originalmente había unos 200 que lanzamos, y se ve un proceso bastante democrático de achicar y combinar los escenarios bajo una metodología preparada por los consultores de un grupo que se llama Rios Partners, que lo iniciaron con la empresa Shell hace unos 30 años. Es una metodología bastante interesante y desafiante. Voy a hablar un poco de los 4 escenarios. El primero se llama Juntos. Está muy enfocado en definir el problema de drogas como un problema de inseguridad, de instituciones débiles, tanto de law enforcement como judiciales. Y la respuesta es fortalecer esos organismos con un enfoque con mucho más dedicación y también con más cooperación internacional. Las oportunidades: mejorar el proceso de seguridad para los ciudadanos, mejorar la credibilidad de las instituciones. Había mucho debate si este fue un escenario del status quo, pero la conclusión era que no, porque muchos países no han hecho esa clase de concentración y también no hemos tenido hasta ahora la concertación internacional en este tema. Pero reconocemos también hay, no quiere avanzar. Hay también muchos desafíos con este escenario, porque las capacidades de varios países en nuestro hemisferio de fortalecer sus instituciones enfrentan desafíos muy grandes. Entonces, para muchos países muy difícil andar en ese proceso de fortalecer las instituciones. Pero como mencionó el secretario general, también muy importante para todos nuestros Estados miembros. El segundo escenario se llama Caminos. Define el problema más bien como problemas y limitaciones del actual régimen legal y regulatorio, un poco como mencionó el secretario general y como seguramente es de interés de nuestros panelistas, demasiado enfoque en sanciones penales para resolver el problema. Entonces la respuesta es empezar a probar diferentes regímenes legales y regulatorios en algunos países. Otros países mantienen el enfoque básicamente en prevención y en el approach más tradicional. Entonces hay varios caminos que salen. El resultado, oportunidades son la oportunidad de mirar
cómo van los diferentes proyectos. Está mencionado, por ejemplo, el proyecto de Uruguay dentro del escenario. Mirar cómo anda adelante, cómo se puede aprender de esos experimentos. A ver también si se logra disminuir el crimen organizado hasta cierto punto. Pero al mismo tiempo se reconoce que tampoco, como todos los escenarios, no sale, digamos, perfecto, que hay desafíos, hay posibilidades del incremento de uso, hay posibilidades de que el mercado simplemente pase de un país a otro, y también el hecho de que los países no todos están en la misma onda puede crear también problemas internacionales. Bueno, el tercer escenario se llama resiliencia. Define más bien el problema como incapacidad de gobiernos centrales de manejar el problema y la necesidad de empezar desde abajo, desde un enfoque de sociedad civil, de fortalecer elementos municipales, locales, grupos de ciudadanos para resolver el problema, fortalecer programas de prevención, de concertación y también de fortalecimiento de familias. Es un escenario muy interesante que fue básicamente desarrollado por miembros de la sociedad civil. La respuesta es fortalecer esas instituciones, presenta la posibilidad de hacer comunidades más fuertes, pero al mismo tiempo muy difícil frente a todos los recursos de crimen organizado, que enfoque exclusivamente en sociedad civil puede resolver el problema. Bueno, el cuarto escenario es más bien lo que podría pasar si no hacemos ningunos pasos importantes en los primeros tres escenarios. Es un escenario de ruptura que se quiere evitar a todos pasos, pero muestra el caso de que algunos países pierden la capacidad de luchar contra el crimen organizado, empieza a ganar las capacidades del crimen organizado. Los países, algunos abandonan esta lucha. Bueno, puede haber unas reducciones temporales en la violencia, pero básicamente es un escenario que realmente se quiere evitar porque muestra el desarrollo de muchos de esos estados como en narcoestados. Así que un poco no hay un escenario recomendado, pero muchos de los países al reaccionar han indicado que alguna combinación de los primeros tres escenarios puede ser útil en la conformación de las políticas en adelante. Bueno, hay algunas sinergias entre los dos informes, un enfoque en fortalecimiento institucional, el enfoque salubrista, el enfoque en comunidades y el enfoque, como mencionó el secretario general, en tratar de reconocer las diferencias y la diversidad que tenemos. Ya mencionó el secretario general muchos de los temas en el futuro. Actualmente estamos en un proceso de divulgación, de comunicación, de repartición del informe, de iniciar diálogos tanto a nivel nacional como a nivel subregional, y obviamente este evento es parte de ese proceso. Nada más, quería agradecerles su paciencia y espero escuchar sus presentaciones. Gracias. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias al secretario general, a Paul Simon y también a Emilio Álvarez por esta introducción. Nos toca ahora pasar al panel. Como bien mencionó Paul en su presentación, el tema de las drogas es un tema de carácter multidimensional y eso hace que pueda ser abordado desde distintos ángulos. Hay muchas aristas a este tema. Cuando se habla de sus orígenes, de sus razones, de las consecuencias, del impacto que tiene en la sociedad o en los miembros de la sociedad. Emilio habló del tema de la mujer, el impacto que tiene en ello, en fin, en el ser humano,
que es la esencia de esta sociedad. Y eso hace que cuando nosotros querramos o debamos abordar este tema, tomemos en cuenta distintas opiniones, como se hizo en el proceso de construcción del informe que Paul nos ha presentado. Y algunas de estas visiones las vamos a tener el día de hoy con un panel de lujo de expertos. Tenemos 3 personalidades que nos van a hablar, van a reflexionar y nos van a comentar sobre este tema. Vamos a escucharlos a ellos primero, cada uno alrededor de 10 minutos, para que luego tengamos oportunidad que el público también pueda participar con sus preguntas o sus comentarios. Primero le voy a ofrecer la palabra a Javier Sicilia, que es activista, poeta, ensayista, novelista y periodista mexicano. Es colaborador de diversos medios como La Jornada y Proceso, fue fundador y director de El Telar, coordinador de varios talleres literarios, guionista de cine y televisión, jefe de redacción de la revista Poesía, ha sido profesor de literatura, estética, guionismo de la Universidad La Salle de Cuernavaca y ahora dirige la revista Conspiratio, desde la cual trata diversos temas de la actualidad filosófica, artística y literaria. En el 2011 cobró aún más notoriedad al margen de su condición de reconocido poeta y escritor de renombre, cuando al morir su hijo junto a otros jóvenes a manos del crimen organizado, organizó una gran manifestación en México, que llegó hasta el Zócalo a hacer importantes demandas. Esta marcha llevó como nombre la Marcha Nacional por la Paz, con Justicia y Dignidad, y estaba abocada a pedirles a las autoridades combatir la corrupción, la impunidad y las ganancias del crimen, entre otras demandas. Él ha dedicado ahora su vida a promover estos temas y ha continuado trabajándolos en distintos lugares, incluyendo acá en Estados Unidos. Don Javier, tiene usted la palabra. Muchas gracias, Alfonso, muchas gracias. Pues voy a tratar de resumir unos comentarios que deberían de ser muy amplios, pero bueno, tenemos poco tiempo. Celebramos nosotros desde el movimiento las acciones, el que la OEA esté preocupada por este tema y empiece a ser proactiva. Pero, como sucede con todas estas instituciones, la OEA, los gobiernos, pues son tímidos y los debates siguen mientras la realidad sigue cobrando víctimas. Yo hablo en nombre de ellas, no solo en nombre de las que habló ya el secretario Insulza, las víctimas de la droga que son criminalizadas, los usuarios. Yo hablo de las víctimas como mi hijo, Juan Francisco, que no era un adicto, que era un deportista, que no fumaba, y de miles que como él están perdiendo la vida en esta guerra, que perdónenme la palabra, las guerras son idiotas, pero esta es la más idiota que he conocido en mi vida, ¿sí? Voy a dar un dato. En mi país se mueren 400,000 gentes al año, más o menos, de distintas enfermedades. Pues de todo lo que se puede uno morir, accidentes, enfermedades, alcoholismo, bueno, todo. El rubro que le corresponde al consumo de la droga es de 400. Para evitar que se mueran esas 400 gentes que se siguen muriendo, nosotros estamos matando a 18,000 por año. Y la mayoría, o muchas partes de eso, porque no hay ni siquiera el censo de las autoridades, por lo menos en mi país se han ocupado de eso, muchas inocentes como mi hijo. Esas son cosas irremediables. Mientras ustedes discuten detrás de buenas cenas, detrás de todos los aparatos burocráticos, nosotros tenemos muertos por la prohibición. La prohibición es una estupidez. La droga ha acompañado a la humanidad durante toda su existencia. Ha tenido su lugar en las sociedades. Las tenemos aquí en las sociedades amerindias. Ha tenido su lugar sagrado. La economía la ha corrompido como ha corrompido todo. La familia, la iglesia, todo. El camino
si ya no puede tener un ámbito sagrado, es meterla en las reglas duras del Estado. Eso es lo que no quieren hacer. Y detrás de eso están nuestros muertos. ¿Sí? Yo les cambio todas las políticas por mi hijo. Devuelvan la droga a la sociedad, controlen la droga. Pero detrás de la droga no solo está ese problema, la droga es un asunto de salud pública. Lo dijo muy bien el secretario. Es un asunto que debe de combatirse con las leyes férreas del mercado, porque no se trata nada más de despenalizar, se trata de regularlas. Y un problema de salud pública. Y hay otro problema que debe de estar discutiéndose sobre la mesa junto con esto, porque el tema no es aislado. El problema de las armas. Ese sí es un tema de seguridad nacional. La droga es un asunto de libertades y de salud pública. La droga mata o no puede matar. Y si se controla bien su uso, va a matar menos. Pero las armas sí matan. Las armas son contundentes y expansivas. No solo asesinan, someten, intimidan, extorsionan, producen secuestros. Y ese tema no lo están debatiendo junto con las drogas. En este país tienen invertido el problema. Tienen condenada la droga y liberalizadas las armas. Pues, ¿qué están locos? Y en mi país la consecuencia de todo eso son nuestras víctimas y nuestros muertos. Entonces, ese es el otro tema de la otra arista, ¿no? Y hay otro más que parece que tampoco nadie quiere tocar. El lavado de dinero. Entonces parece que aquí el asunto se trata de una economía que alimenta, es decir, inventar un crimen alimenta la economía contraproductiva, porque toda la violencia es contraproductiva, ilegal, que a su vez ayuda a la legalidad, ¿no? Y todos estos negocios son contraproductivos, no solo porque nos matan a inocentes, porque estamos a punto de perder las democracias, porque en mi país ya no tenemos democracia. En realidad es una ficción decir que tenemos una democracia y que tenemos un Estado. No hay Estado y no hay democracia. Están las zonas balcanizadas, están las víctimas sin justicia, están y continúan estando los asesinatos y todo eso. ¿A qué ayuda? ¿Quién gana en todo esto? Los criminales, los funcionarios corruptos, los armeros, los productores de armas, las policías, los ejércitos, es decir, la lógica de la muerte. Entonces, si no atacamos el problema directamente, y discúlpenme la palabra, qué bueno que me dan el foro en un foro tan importante, si se dejan de pendejadas y asumen verdaderamente la responsabilidad que nos corresponde, porque se está muriendo gente, porque estamos perdiendo la democracia, porque estamos generando narcoestados, porque la barbarie se está imponiendo no solo en mi país es la punta del iceberg de una barbarie que se está extendiendo por el mundo. No vamos a solucionar en mesas bien provistas y debatiendo cositas tímidamente, no vamos a entrarle de lleno al problema ni lo vamos a solucionar. Yo lo celebro, verdaderamente celebro que la OEA, pero me parece realmente tímido. Estamos perdiendo las democracias, estamos perdiendo a nuestros hijos. ¿Sí? Yo hablo en nombre de todos los padres, las madres de mi país, a través del drama de la muerte de un hijo y de unos amigos que son hijos de otros amigos que se perdieron para la vida, que se perdieron para la democracia, que se perdieron para el bien de un país en nombre de un prohibicionismo absurdo, por evitar el consumo de unos individuos que siguen consumiendo y que retroalimentan, vuelvo a repetir, negocios contraproductivos en todos los sentidos y bárbaros, porque ya que estamos hablando no nomás de delincuentes, estamos hablando de estados totalitarios nuevos y paralelos. En México los narcotraficantes ya no son delincuentes,
son estados paralelos, tienen capacidad de fuego, tienen capacidad de extorsión, que es una forma ilegal del impuesto, ¿no? O sea, nosotros, además de pagar impuestos, mucha gente paga también la protección de los narcos, tienen bases sociales, estamos hablando y tienen formas de sometimiento tan perversas y terribles como los peores totalitarismos. Y eso lo está retroalimentando las democracias. Entonces yo sí diría, tómenselo en serio. Abajo estamos sufriendo mucho. Nosotros los contemplamos y decimos, sí, pues qué padre, hermano, están ahí discutiendo. Pero nosotros seguimos poniendo las víctimas, el horror, el miedo, el desastre. Y esto es un aviso para el mundo, ¿eh? Estamos en un parteaguas civilizatorio donde las instituciones están tan corrompidas que están permitiendo esto, en nombre de una equívoca política prohibicionista y de una equívoca política de seguridad basada en las armas. Y pues, ya me eché mis 10 minutos, lo pongo ahí en la mesa de discusión, son los temas que a mí me gustaría que se abordaran con toda la claridad y sin tapujos, con la verdad misma, porque las víctimas son irreemplazables. Muchas gracias, don Javier, por estas reflexiones que ciertamente nos ponen a todos a reflexionar, y eso es parte de lo que nos interesa al tener este tipo de mesas redondas y de coloquios. Ahora le voy a ofrecer la palabra a Ted Lewis. Él es Director of the Human Rights Program in Global Exchange, and he's a long-time democracy anti-war activist. He recently organized Fair Election International, which invited observers from all 5 continents to observe the 2004 elections in key states here in the United States. In 1994, Mr. Lewis has directed the Human Rights and the Mexico Program for Global Exchange, and he has supervised and coordinated multinational human rights teams to countries such as Nicaragua and Mexico. He also has led a team of delegates to observe the presidential elections in Mexico in 2000. He has led a project to highlight the causes of economic conditions in Mexico and how they drive excessive migration and disadvantaged workers throughout North America. Ted, please go ahead. And as you know, tenemos interpretación para aquellos que necesiten ahí el... Thank you very much, and good morning. I'll try to make my remarks brief because we want to have a chance for the audience to participate. As mentioned, I'm the director of the Mexico program, the Human Rights Program at Global Exchange. At Global Exchange, we have long looked and focused on areas in the world where United States policy has had a big impact. That's been the focus of our work. And we've always been concerned about the aspects of what we've come to know as the drug war, the replacing of civilian and police functions with military. We have been aware that the net effect of prohibition policies has been to strengthen criminal organizations by providing them with excessive profits. We've realized that the so-called drug war has, here in America, in the United States, had a pernicious and highly disproportionate impact on African American and Latino communities and economically marginalized communities, jailing millions of people. We have also been aware of the futility of eradication and interdiction efforts to actually put a stop to any of what's going on in terms of drug consumption. But it wasn't really until the soaring homicide rates in Mexico over the last several years. There's been an 18-fold increase in the homicide rate in Mexico since 2006 when the drug war was declared and undertaken there in a much more aggressive way. It's that phenomena that has really caused us to focus on the root causes and to put in the center of our agenda the need to challenge the drug war as it has been
conducted in the Americas. That's why this report is so, it's something that is giving us great optimism because it's opening a space for dialogue that simply hasn't existed at the level that it does now. It's been very clear to us as well, and this, you know, as human rights activists, we are deeply pained by this, that the successes, the so-called successes of the drug war, takedowns of capos, the militarizing of cities, that these successes have been the primary generators of citizen insecurity, of institutional corruption, of human rights violations, certainly in Mexico and in many other countries in our hemisphere. It's important to note that drug use does not necessarily equal problematic use. There are many people who use drugs who don't create problems. The example of alcohol is very clear. I imagine that many of these people in this room use alcohol without problematic effect. It's certainly something that we attempted in this country to make illegal. It didn't work. This should be an example for how we move forward. On a personal note, I'm the father of 2 young children. I certainly don't want their lives to be blighted by drug abuse. But I feel more concerned about them living in a society where violence spikes because of the ineffective attempt to completely eliminate drugs from our society. We need to regulate these substances, not simply prohibit them. There are many things in our society: alcohol, cigarettes, pornography, racism, trans fats, all of which are impossible to prohibit. We'd like to regulate them out of existence as much as possible, but we simply cannot prohibit them. I think perhaps the best example of the futility of the approach that we're taking is our federal prison system, where it's well known that in the federal prisons, there's a great deal of drug use and drug addiction that continues. So if we can't stop drug use in our federal prisons, how can we possibly imagine that we can stop it and prohibit it in a free society? It's simply not going to happen. So the states and in our hemisphere, the hemisphere that's most affected by this problem, really need to step up to the task of regulating. This scenarios report is so important because it recognizes the need to open dialogue, and it implicitly recognizes the need for greater national sovereignty in the way that we confront this problem that so negatively affects our regions. The nations in our hemisphere should be encouraged to responsibly experiment with a range of approaches. Some of the ones that are laid out in the scenarios report are quite hopeful in that. We need to use the metrics of public health. We need to use real data, scientific data, not simply the dogmas of the drug war, to guide our policies and how we look forward. We should hail, not punish, countries that take different approaches. For example, Uruguay, or outside of our hemisphere, Portugal, which has made very interesting experiments in how to make drug use far less problematic in their society. And we should also hail the people in the United States and the states of Colorado and Washington who've taken the chance to see if there's a different approach to being able to deal with drugs in our society through their legalization of marijuana for recreational use. These are important experimental steps that need to be encouraged. We'd like to see this approach by the OAS continue and open the dialogue. We feel that there's a need to neutralize United States opposition to new approaches to drug policy. We see the United States as frankly, an obstacle in this process, especially in light of the upcoming United Nations General Assembly Special Session on Global Drug Policy that will be convened in 2016. We need to bring more people to the table in this debate, but there's a movement here in the United States around these issues that is genuinely growing. The recent public opinion polls show that 58% of the American public is in favor of new approaches, legal regulation of marijuana. That's a real sea change in opinion in this country, and it's based on a growing recognition that what we've been doing for the last 40 years
not only has not worked, but it has caused deep damage to people throughout this country and throughout the hemisphere. So it's very important that we continue this process, that we end this drug war. I note around this room that it says peace in every corner of the room. That's what we need. We need to change the tactics and the approach and end this so that we can focus on the genuine problems that we have. Humanity faces many critical problems right now. We need to deal with this one, put it behind us, and move on. So thank you very much. Muchas gracias, Ted, por estas consideraciones tan importantes que nos has presentado. Y ahora le voy a ofrecer la palabra a Héctor Sánchez, que es el director ejecutivo del Consejo Laboral para el Avance de América Latina y el presidente de la Agenda Nacional de Liderazgo Hispano acá en los Estados Unidos, que es la coalición que se compone de las 36 principales organizaciones latinas acá en los Estados Unidos. Él ha sido una voz incansable en contra de las injusticias que se cometen contra los latinos y las comunidades más vulnerables acá en los Estados Unidos, y él ha venido jugando un rol central en el liderazgo latino acá en los Estados Unidos. Nos da muchísimo gusto tener a Héctor acá y le ofrezco la palabra. Buenos días y muchas gracias por la invitación, secretario, y a todos los organizadores. Gracias por invitarme a su casa a hablar de un tema tan importante y devastador para nuestras comunidades. Javier, te quiero dar gracias por ser esa voz constante de lo que representa el dolor a nivel base, a nivel familiar, a nivel humana. Muchas veces en Washington discutimos todas estas políticas que quitan ese elemento de dolor de lo que representa a nivel diario. Eso te doy muchas gracias por traer esa voz constante. Como ya lo mencionaron, y por cierto quiero aclarar que voy a hablar de modo personal, entonces no quiero que ninguno de estas reflexiones, comentarios se le atribuyan ni a mi organización ni a la coalición. Entonces quiero aclarar eso, y la razón es que la coalición no tiene una posición sobre este tema. Quiero hablar un poquito sobre la coalición. La coalición es la coalición de las 36 organizaciones latinas más importantes en el país. Es una mesa donde todas estas organizaciones nos reunimos a debatir las prioridades y los temas más urgentes de nuestra comunidad. Creamos una agenda de recomendaciones políticas que presentamos a republicanos, que representamos a los demócratas y que le presentamos al presidente, y luego hacemos cabildeo y abogamos sobre esos temas aquí en Washington, pero también a nivel base para tener una presión fuerte en estos temas. Solo para darles un ejemplo de cuáles son nuestras prioridades centrales y las 4 campañas que ahorita tenemos como agenda central en el país, es obviamente todo el tema de inmigración, que hay una correlación muy directa con este tema que estamos debatiendo, y ahorita lo voy a entrar un poco. Todo el tema de la falta de representación de latinos en el gabinete presidencial y en el gobierno federal, el grupo más mal representado. Todo el asunto de la economía y lo que le llaman acá sequestration y los recortes al presupuesto, que también hay un elemento directo con este tema que estamos discutiendo hoy. Y finalmente la campaña sobre democracia y, bueno, más bien qué tan imperfecta es la democracia en Estados Unidos, que trata de excluir a grupos enteros, principalmente a afroamericanos y latinos, o crear trampas para la inclusión directa en el tema electoral. Y es un tema que yo creo que también tiene un link directo a este tema de las drogas. La primera pregunta que quiero poner ahí es: ¿por qué la comunidad latina ha estado un poco despegada de este tema, o muy despegada en este tema? Segundo, ¿por qué no ha habido unas conversaciones más fuertes y serias entre aquellos organismos, aquellos grupos que se dedican de tiempo completo al análisis de las drogas y al cabildeo de políticas en este tema? Y ahí puede haber diferentes respuestas.
Lo que yo quiero hacer es hacer un análisis primero de por qué es importante y central que el liderazgo latino y la comunidad latina se adentre más en estas conversaciones por dos razones. Primero, el tema político y el poder electoral que tenemos en este país. No es una exageración decir que para que un presidente en este país se pueda elegir necesita un porcentaje, un porcentaje serio del voto latino, especialmente después de la elección pasada, y ya hay estudios que demuestran que si un presidente, ya sea republicano o demócrata, se quieren elegir, necesitan un porcentaje del voto latino, especialmente por cómo funciona el colegio electoral, que es otra de las imperfecciones de la democracia en el país. Eso le da también un elemento muy estratégico al voto latino. Segundo, esta importancia del voto nos da un poder más serio a la hora de negociar nuestras prioridades. Entonces es importante que en nuestras conversaciones metamos este tema que está teniendo unos efectos devastadores en nuestra comunidad, principalmente en la comunidad latina y en la comunidad inmigrante, para desde nuestra perspectiva también poder hacer un cabildeo para mejores políticas públicas, para una mejor política internacional también con Latinoamérica. Yo creo que casi el 100%, el 97% de todo lo que hacemos en la comunidad latina es en relación a la agenda doméstica. Pero este tema que estamos discutiendo hoy está totalmente mezclado con esta agenda doméstica que estamos hablando. Entonces es muy importante el trabajo como organizaciones, como la AEA, los gobiernos extranjeros hacen en promoción de políticas, mejores políticas de este país en el tema de las drogas, pero yo creo que es muy importante que busquemos la posibilidad de tener un diálogo más serio para ver qué es lo que se está promoviendo desde estos organismos internacionales y cuáles son las prioridades de la agenda latina. El tema de las drogas está sumamente ligado a la comunidad latina por muchas razones. La comunidad latina en este país somos la comunidad que más relaciones o una relación directa tiene con países latinoamericanos, principalmente aquellos países que están viendo unos problemas tan serios en el aspecto de las drogas. No solo México y Centroamérica, que por cierto son dos países de donde viene la mayoría de los hermanos y hermanas indocumentadas a este país, que es un tema que también quiero discutir brevemente. Entonces es una conexión directa que nosotros tenemos, ya sea que seamos inmigrantes o que seamos segunda o tercera generación, aún existen esos vínculos. Ahora esos vínculos también se ven afectados por el tema de cuál es el impacto que estas políticas o que este asunto de las drogas está teniendo en estas comunidades, digamos en algunas de las comunidades mexicanas o centroamericanas, y cómo están expulsando a comunidades enteras de esas comunidades para que se vengan para acá. Entonces hay una correlación directa en el término de la inmigración que también se tiene que reconocer, y se tiene que reconocer principalmente con este país. Ahora que me estoy adentrando un poco más en este tema, a razón de las conversaciones que vengo teniendo con Ted, con Javier y con otros colegas en este tema, he venido analizando la similitud en el tema de la inmigración y este tema. Estados Unidos, yo lo llamo muchas veces un país hipócrita cuando se viene el tema de la inmigración. Es un país que le gusta culpar a todos por el tema de la inmigración, pero no toma una responsabilidad por las raíces de esa inmigración. Estoy hablando de una adicción tan seria a la mano de obra barata y una imposición de políticas económicas en países vecinos que muchas veces sacan a aquellas comunidades campesinas o aquellas comunidades, las obligan a la inmigración. Yo podría en muchos aspectos hacer un análisis un poco similar en el aspecto de las drogas, que se tiende a culpar a los países vecinos por todo el asunto de las drogas, y hasta recientemente se viene reconociendo que si existe todo este problema es a causa de la gran adicción, que es el país más adicto en el mundo a las drogas, y esto tiene consecuencias económicas, tiene consecuencias en el aspecto de la inmigración y consecuencias que afectan la vida de muchas comunidades. Este tema de las drogas nos ha afectado a la comunidad latina seriamente.
principalmente por el aspecto de la militarización y todo el aspecto de lo que acá se llama enforcement only policies, en el contexto de los inmigrantes, políticas de mano dura, que están ligadas seriamente al asunto del tema de las drogas. No es una exageración decir que la comunidad latina en general ha estado bajo un ataque constante por las últimas 10 décadas a causa de toda esta ola anti-inmigrante que nos ha vuelto la comunidad más vulnerable del país. Los crímenes de odio se han incrementado el 45% contra nuestra comunidad, la vulnerabilidad de los trabajadores se sigue incrementando, la violación a derechos laborales, humanos y civiles en los lugares de trabajo se viene incrementando, y entonces todas estas políticas de mano dura vienen afectando seriamente en el contexto de las drogas y las políticas de las drogas, la calidad de vida de los latinos. También viene afectando nuestros presupuestos. Se vienen dando un recorte ahorita en el asunto de sequestration a temas tan importantes como la salud, la educación, para darle una continuidad o incremento en muchos de los elementos a los aspectos de militarización. Y ya para cerrar quiero mencionar algo que se mencionó desde varios aspectos, pero me gustaría ponerle un poco más de atención, que es en el rol que las cárceles privadas y las corporaciones privadas en Estados Unidos tienen en la manipulación de políticas nacionales o en el cabildeo para políticas nacionales. Esto es algo que nosotros trabajamos muy seriamente desde el aspecto de inmigración. Estas corporaciones han invertido mucho en cabildeo aquí en Washington, mucho en campañas políticas para candidatos de extrema derecha, muchos en un partido en particular. Y han tenido un impacto real en la forma en la que se adoptan políticas nacionales que llevan a mayor encarcelamiento, un encarcelamiento que es totalmente exagerado, principalmente a comunidades de color, que ahora se está reflejando mucho en el aspecto de políticas. Todas esas políticas estatales anti-inmigrantes tienen un link directo a estas corporaciones. Entonces lo quiero poner en la mesa para hacer un análisis del impacto que pueden tener. Tú lo dijiste, Javier, también las corporaciones que crean armas, las corporaciones etcétera, todos estos elementos. Finalmente quiero decir que esta conversación y este reporte y estas alianzas en la OEA y con nuestros colegas en este foro crean un espacio para dialogar más qué podemos hacer desde nuestro propio esquina, en este caso de la comunidad latina, para tener mejores políticas públicas. Muchas gracias. Muchas gracias, Héctor, por estos comentarios y estas perspectivas que nos has presentado, que de alguna forma pasan o muchas veces pasan desapercibidas y no les ponemos tanta o la atención que le deberíamos poner. Tenemos todavía unos pocos minutos para escuchar de ustedes. Si quieren hacer una pregunta o algún comentario, yo les pediría que se identificaran al hacerlo y que fueran sobre todo muy breves en esa pregunta o en ese comentario. Si hay alguien que quisiera tomar el micrófono, sí, por favor. Bueno. Hola, me llamo Joy Olsen de WOLA. Hola, Javier. Muchísimas gracias a todos ustedes para este evento y presentación. Es, como siempre, muy impactante oír desde Javier sobre lo que está pasando con las familias en México. Y bueno, yo pienso que hay mucho avance en el debate sobre este tema, pero todavía uno siente, bueno, yo tengo mucha frustración que no va más rápido, ¿no? La discusión. Y tengo una pregunta para Héctor. Estoy completamente de acuerdo que este tema toca mucho a comunidades de color, latinos y otros, pero ¿qué más puede pasar o podemos hacer para involucrar más el sector latino en el debate aquí en los Estados Unidos y en relación con el debate mundial?
yo como mexicano que ya llevo la mitad de mi vida acá inmigrante, mi familia todavía en México, yo creo que es un tema muy cercano que se ve todo la devastación que este tema tiene en nuestras comunidades de ambos lados. Yo creo que es el nivel de cómo se toman las decisiones. Estaba analizando por qué no nos hemos metido a este tema de una forma, porque no es parte de nuestra política de la coalición. Yo creo que es muchas veces, primero, la coalición ha estado sumamente estresada con todo este tema de la inmigración y los ataques a la comunidad latina que ya mencioné. Segundo, no hay ni una sola organización en la coalición que se enfoque todo su tiempo a esto. Usualmente la forma como se trabaja en los comités es ciertas organizaciones toman el tema de la educación y van creando la agenda nacional y recomendaciones para el resto de la coalición en salud, en inmigración, en términos de los derechos a la votación, pero no tenemos ni una sola organización que se especialice o que se dedique de tiempo completo a este tema. Yo creo que es una conversación que debemos de tener, gentes como tú que tienes grandes contactos aquí en Washington y que has venido trabajando en este tema por tanto tiempo, como Ted y otros. Otro tema es, nunca hemos sido invitados seriamente o a lugares como este a debatir. Bueno, yo ya había estado en este lugar en la OEA, pero hablando más de temas como de inmigración y otros, no en el tema de las drogas. Y dicho al principio, como que no sabía si quería participar en este tema. Fue gracias a la gran amistad y colaboración que hemos tenido con Global Exchange y con TED, que dice, pues, pero es tan importante. Entonces, yo creo que tenemos que buscarle, ya con nuestros colegas de la OEA ya abrieron esta posibilidad de tener esta conversación, y en nuestra próxima reunión con todos los 36 líderes de las organizaciones espero que podamos discutir este tema y buscaría participar con líderes como tú. Gracias. ¿Alguien más? Bueno, pues parece que ha quedado bastante claro. Quiero agradecerles nuevamente a Héctor, a Ted, a don Javier por estas reflexiones que nos han presentado. Ciertamente nos han puesto a pensar más sobre este tema. Creo que ha quedado evidenciado lo que se presentó al principio sobre la multidimensionalidad de este tema y las distintas aristas que tiene. Y eso a su vez hace que tengamos que ofrecer espacios como este para escuchar las voces de ustedes, para también tomar en consideración adecuadamente los temas tan importantes que ustedes nos presentan. Quiero pedir a la audiencia que les ofrezcamos un caluroso aplauso a nuestros panelistas. Y ahora le pediría a Emilio si quiere cerrar la reunión. Yo creo que lo que toca más que cerrar es dejar abierta, ¿no? Porque la verdad es que quedan muchos temas en la mesa en términos de los dilemas que cotidianamente se viven, las disociaciones de la agenda en términos de lo que pasa en el territorio a nivel comunitario, lo que pasa con las familias, lo que pasa con los muchachos, los dilemas que tienen o las opciones que tienen algunas jóvenes de nuestros países cuando tienen como horizonte de desarrollo la pobreza, la migración, la delincuencia o las drogas. En algunos sectores de nuestros países ese es el horizonte que se está ofreciendo. Y esa realidad significa un contexto de negación de derechos. Y esos son parte de los desafíos de las democracias. Si bien hemos ido avanzando y fortaleciendo y hemos hecho muchos esfuerzos por construir una primavera democrática en la región, eso no significa que no tengamos graves riesgos y que no tengamos de frente condiciones de negación de derechos. Que unos muchachos asistan a un bar, a un restaurante, a un centro, a un antro, como le dicen, para reclamar un teléfono celular y terminen asesinados, como fue el caso de Juan Francisco. El tema empezó por ir a reclamar un teléfono celular que se había olvidado la noche anterior.
y los que vendían droga y la cadena de impunidad que estaba detrás llevó a este desenlace fatal. Esa cantidad de personas que están muriendo, esa cantidad de mujeres, de jóvenes, merecen otro tipo de respuesta. Entonces, bajo ese dilema, creo que estamos obligados no a cerrar, sino a empujar muchísimo más, no solo el debate, sino a cambiar una realidad que es inaceptable. Muchísimas gracias por su presencia, por su atención. Gracias a Javier, a Ted, a Héctor, a Alfonso.